active ahora su audio, Pastor Guillermo, para que pueda comenzar la clase. Ok. Ahí bueno, sí. Vamos a orar al Señor inmediatamente. Gracias, mi hermano Alejandro, por esta introducción. Damos gracias al Señor por todo lo que están presentes. Estamos muy contentos como iglesia del Señor porque es increíble cómo se ha fortalecido y potenciado la hermandad, ¿ya? Aquí tenemos iglesias, varias iglesias de otras corporaciones, de otras denominaciones, ¿ya? Por una cuestión netamente humana. Lo importante es que somos todos hermanos en Cristo, hijos del Señor. Así que estamos muy contentos por ese aspecto de que esta instancia haya llegado a todos ellos, ¿ya? Y contentísimos porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que como siempre nos acompañe. Le voy a solicitar a cada uno de ustedes que en reverencia inclinemos nuestros rostros, ¿verdad? Y nos presentemos ante el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, amado mío, Señor nuestro, Padre nuestro, Abba Padre, Papacito mío. Te glorificamos, te honramos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre en esta hora. Quizás faltan palabras, Señor, para poder magnificar tu obra, magnificar tu presencia, magnificar todo lo que tú eres, Señor, para nosotros, para tu iglesia, para tus hijos. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, glorificamos tu presencia. En el nombre de Jesús, damos gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros. Esa es nuestra convicción. En el nombre de Jesús, damos gracias por cada uno de los que están presentes, por cada familia representada, por cada siervo en esta hora que está aquí para aprender, seguir aprendiendo. Nuestra vida es un aprendizaje constante y permanente, sobre todo en las cosas de Dios. Gracias por todos aquellos hermanos en Cristo que nos acompañan. Gracias por entender que en estos tiempos es cuando más debemos acercarnos a la presencia del Señor, es cuando más debemos buscarle, es cuando más debemos escudriñar. Gracias porque podemos hacerlo a través de esta plataforma, a través de esta vía. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y también nos presentamos en nuestra condición. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Señor, por haberte fallado. En el nombre de Jesús, esa sangre preciosa, como lo dice la Escritura, nos lave, nos limpie de todo pecado, creído por la fe. Te adoramos, Señor. Perdónanos por haber ofendido tu santidad. Ayúdanos, Señor, cada día, perfecciona nuestro caminar, a caminar en rectitud y en santidad, a reconocer nuestra dependencia permanente y continua de ti. Señor, haznos cada día más humilde, más sencillo, Señor. Señor, como dice tu palabra, el que se humilla será ensalzado. No buscamos la gloria humana, ni la fama, ni el éxito. Solamente, Señor, postrarnos ante tu presencia y reconocer de que no somos nada si tú no estás con nosotros. Por lo tanto, Señor, te agradecemos por habernos rescatado, por habernos salvado. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendiga este momento, esta instancia, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que cada uno, Señor, sea bendecido conforme a su fe y conforme a tus promesas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ir inmediatamente a... Voy a pedirle a mi hermano Alejandro. Gracias, muchas gracias. Ya. Bueno, la semana pasada hicimos una pequeña introducción de lo que es esta doctrina, la doctrina de la cristología. Y es increíble cómo en este último tiempo el Señor nos ha permitido conocer precisamente esta doctrina que
es más que importante, es una doctrina fundamental, es una doctrina elemental, es uno de los pilares del cristianismo, ¿ya? Por lo tanto, es muy necesario, es muy imprescindible que podamos conocerla y aprenderla, ¿ya? Yo les invito a cada uno de ustedes para que podamos entender la importancia de esta doctrina, ¿ya? Voy a introducir con lo siguiente, en relación a esta doctrina de la cristología. El no conocerla, el no entender esta doctrina, el no estudiarla, el no aprender de ella, es una negación misma de toda la obra íntegra de Cristo. A la verdad de que si no colocamos, en este caso, todo el empeño posible, la disposición posible de conocerla, de profundizarnos en ella, vamos a estar en un grado menor o mayor negando todo lo que ha hecho Jesús, en este caso por nosotros. ¿Y por qué digo esto y por qué soy enfático en esto? Porque es así. El no, en este caso, escudriñar, el no profundizarnos en esta hermosa doctrina que es la cristología, que es el conocer a Cristo en todas sus facetas, en todos sus ministerios. Es increíble que como en la persona de Cristo se cumplen prácticamente todas las funciones, todo lo que Cristo hizo estando acá en la tierra y también en la eternidad. El no entender, el no comprender cristología es negar en primer lugar su historia, ¿no? Y sabemos perfectamente de que hablando en el aspecto histórico y no espiritual o no en este caso teológico, sabemos de que Cristo marcó un hito importantísimo en la historia de la humanidad. Hoy en día, en la historia misma, en esta ciencia de la historia, de conocer todo lo que ha hecho el hombre en todo su trayecto, ¿ya? Existe lo que se llama una línea cronológica, que es una línea de tiempo. Y es hermoso, yo lo digo porque soy profesor y me toca justamente pasar también esta asignatura. Y es hermoso ver, ya en un contexto completamente, por así decirlo, científico, histórico, ver cómo el nombre de Cristo es reconocido por la humanidad, es reconocido en la historia de la humanidad. Y es así como vemos en esta línea cronológica, en esta línea del POC, ¿ya? Un punto, ¿ya? Y en ese punto, está justo al medio, dice nacimiento de Cristo, ¿ya? Y esta línea cronológica que se muestra generalmente en historia, nos hace ver la importancia del reconocimiento de la persona de Cristo en la historia de la humanidad, ¿ya? De hecho, la historia de la humanidad se divide en aquellos eventos, en aquellos acontecimientos antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC, ¿ya? Y es importante, como les digo, y es tremendamente satisfactorio, hermoso poder entender que a lo mejor no espiritualmente, pero por lo menos históricamente, la persona de Cristo es reconocida en la historia de la humanidad, ¿ya? Tenemos diferentes historiadores que no son cristianos, no fueron creyentes, como Tácito, Flavio Josefo y otros historiadores más que hablan y que hay registros históricos, ¿ya? No cristianos, no teológicos, y que hacen el reconocimiento de la existencia de esta persona de Cristo. Por lo tanto, es una evidencia ante la humanidad y ante la historia del hombre, la existencia de la persona de Cristo históricamente hablando, ¿ya? Flavio Josefo hace alusión a la manifestación de Cristo, de una persona muy especial, de características muy especiales, y que tuvo una gran influencia en aquellos tiempos y en aquella época en Israel, o en este caso Jerusalén, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos una gran importancia del reconocimiento de Cristo en la historia de la humanidad, ¿ya? También el no conocer la doctrina de la cristología es no reconocer su preexistencia, ¿ya? Como dice Juan capítulo 1, versículo 14, ¿ya? El verbo hecho carne. Y cuando hablamos de hecho carne, nos estamos refiriendo precisamente a que Cristo se encarnó, se hizo hombre. Eso quiere decir el concepto de la palabra se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano, ¿ya? Como dice Gálatas 4:4 también, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ¿ya?
el Dios Padre envía a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido también de mujer. Por lo tanto, ahí en ese aspecto, ¿verdad?, reconocemos la preexistencia de Cristo, como dice también Juan capítulo 8, versículo 58, en una disputa ahí, por así decirlo, teológica entre Jesús y toda esa casta de religiosos de aquella época, dan a conocer, en este caso, que en cierto sentido quieren como negar, en este caso, la preexistencia de Cristo, ¿ya? Y empiezan a aludir a uno de los grandes hombres, patriarcas, como fue Abraham. Sin embargo, Jesús le responde, antes que Abraham fue, yo soy. ¿Ya? Ahí hay un gran tapaboca, en este caso, para los religiosos de aquel tiempo, dándole a conocer de que Jesucristo, ¿verdad?, es preexistente, es de antes de la fundación del mundo, ¿ya? Por lo consiguiente, como dice ahí, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el verbo, ¿ya? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, ¿ya? Cuando hacemos referencia al concepto verbo, estamos refiriéndole al logo en griego. Por lo tanto, ahí también estamos viendo, reconociendo en la eternidad la preexistencia de la persona de Cristo. En Juan capítulo 8, ¿verdad?, versículo 58, lo que acaba de compartir con ustedes, Jesús les dijo en esa controversia, ¿ya? Cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, no hay duda, en este caso, bíblicamente hablando, de la preexistencia de Cristo, ¿ya? Cuando no estudiamos, en este caso, la doctrina de cristología, cuando no queremos aprenderla, cuando no queremos conocerla, también estamos negando su divinidad, la divinidad de Cristo, ¿ya? Que fue también uno de los conflictos teológicos que tuvo Cristo con todo ese mundo religioso, con el judaísmo, con todos los fariseos, los saduceos. Era una constante, ¿verdad?, disputa teológica de reconocer de que Cristo era mucho más que un profeta, era mucho más que un hombre con carisma, un líder o un revolucionario, como quisieron también asignarle ese título, ¿ya? Sin embargo, él da a conocer de que su persona tiene también un carácter, ¿verdad?, divino. Por lo tanto, como dice ahí los evangelios, los 4 evangelios nos dan a conocer de que la concepción, en este caso de la persona de Cristo, o de María, cuando se embaraza ahí, producto de ese milagro del Espíritu Santo, cuando la cubre, el nacimiento de Cristo, el anuncio de parte de aquellos seres divinos, de aquellos seres celestiales, que son los ángeles, ¿ya?, van a conocer justamente la característica, el atributo de la divinidad de Cristo. Por lo tanto, otro argumento más de no estudiar, de no entender, es negar también la redención. Otro de los propósitos de Dios, ¿ya?, como aparece ahí en Génesis 3, Génesis 3, versículo 15, en donde nos da a entender la primera promesa, la primera profecía de redención, producto de la caída del hombre, de Adán y Eva, de su pecado, ya una falta que no tenía vuelta atrás, ¿ya?, y que lamentablemente hizo perder su condición ante la presencia de Dios, ¿verdad?, su condición de rectitud, de santidad, ¿ya? Fue necesario llevar a cabo y levantar un plan de rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Por lo tanto, ese concepto de redención dice mucho, entendido los teólogos mismos, que es el mensaje central. Toda la Biblia habla y se dirige justamente en este aspecto de la redención, rescatar al hombre de su condición de pecado y volverlo a su estado original. Por lo tanto, si no aprendemos de la persona de Cristo a través de esta doctrina, estaremos también negando o ignorando, que es un pecado también, ignorar en este caso este glorioso plan de redención, de rescatar
¿no es cierto?, al hombre, a la humanidad, de su condición de pecado. Otro argumento más fortísimo es también la creación del universo, como dice ahí Juan, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículo 3, en el sentido de que todas las cosas, dice, fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, en este aspecto, la preexistencia de Cristo nos permite justamente reconocer de que Jesús es antes de que se hiciera hombre, ¿verdad? Y ese fue prácticamente uno de las pugnas que tuvo en este caso, como les decía, toda esa religiosidad, todo ese sistema religioso de los tiempos de Jesús en relación a no reconocer su persona como una divinidad, como el Hijo de Dios, como aquel que había sido prometido desde el principio del Antiguo Testamento, ¿ya? Es tremendamente importante poder entender que el no apreciar la doctrina de la cristología es negar también el advenimiento de la persona de Cristo, ¿ya? Como dice la Escritura, que Él se despoja de su divinidad, de su condición de Dios, para venir a nosotros, para llegar a nosotros, para poder rescatarnos, para poder entendernos. Y hoy ejercer justamente el ministerio de la reconciliación, ejercer el ministerio de la intercesión. Como dice la Escritura, ¿verdad?, que nos dice que Él intercede por nosotros, y Él intercede porque conoce nuestra condición, ¿ya? Nuestra condición humana, nuestras faltas, nuestro pecado. Por lo tanto, amados hermanos, el no aprender y el no querer, ¿no es cierto?, reconocer la importancia de esta doctrina es también negar el advenimiento o la venida de Cristo. Otro aspecto muy importante, estoy dando todos los argumentos necesarios habido por haber de la importancia de esta doctrina que es la cristología. Es también la kenosis, que es un concepto griego, ¿ya?, que también es parte de esta doctrina de la cristología, en donde este concepto kenosis, que viene del griego keno, que significa vaciarse o despojarse, ¿ya? Como dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8, se los voy a leer textualmente. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice en el versículo 7, sino que se despojó, ¿ya? Ahí está el concepto de kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿ya? Ese concepto de kenosis también es una doctrina que la vamos a ver un poco más profundamente en un par de capítulos más, un par de clases más. Por lo tanto, reconocer en este caso la importancia que Cristo, dada de su condición, de su atributo como divinidad, Él, por amor a nosotros, se despoja de su divinidad, se despoja de su eternidad, de su condición, ¿verdad?, como Dios, ¿verdad?, para poder venir a vestirse de hombre, ¿ya? Como dice la Escritura ahí muy hermosamente, se despojó, ¿verdad? Se hizo pobre para poder enriquecernos. Siendo rico, dice, se hizo pobre para poder enriquecernos a nosotros. En su riqueza, en su gloria, en su magnificencia, ¿verdad? En su riqueza de santidad y de pureza, Él se despoja de todo eso, ¿verdad? Y se hace pobre, se viste de ser humano para enriquecernos. Es increíble cómo se cumple ahí esa hermosa palabra. Aquí vemos también en Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, dice, es indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, ¿ya? El no también aceptar o reconocer la importancia de esta doctrina también nos lleva a no reconocer de que este hombre especial, este Dios que se despojó y se hizo hombre, ¿verdad? Fue necesario que lo hiciese porque era la única manera para poder expiarnos,
para poder, ¿no es cierto?, restaurar la comunión entre el Dios Padre y su creación, que éramos nosotros. También el no reconocer la importancia de esta doctrina de cristología es negar, en este caso, la propiciación, ¿verdad? Ese hermoso acto que hace Jesús. Esa propiciación tiene que ver con un sacrificio, un autosacrificio que hace Jesús de manera voluntaria, en cumplimiento a lo solicitado por el Padre para poder restaurar esa comunión con los hombres. Si usted se da cuenta, cada una de las obras que hace Cristo, cada uno de los actos, de las acciones que hace Cristo, ¿verdad?, viene a engrandecer justamente el poder reconocer que la doctrina de la cristología nos va a ampliar de una manera pero extraordinaria toda la obra de Cristo, ¿ya? Tenemos también que el no reconocer la doctrina de la cristología, estaríamos negando su nacimiento, ¿ya? Su nacimiento, su vida misma, la pasión que tanto se habla de la Semana Santa, su muerte, ¿ya? La muerte del cruz, como dice la Escritura, su resurrección, que es de la vida, como dice ahí Lucas capítulo 24, del 1 al 12, que nos revela toda la magnificencia, la hermosura, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo como el primogénito de entre los muertos, ¿ya? El único que resucitó y nunca más volvió a morir, a diferencia de las otras resurrecciones de Lázaro y de otros personajes de la Biblia que son resucitados en este caso por Cristo y también por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vuelven a morir. Sin embargo, Cristo muere, pero al tercer día, como dice la Escritura, se levanta entre los muertos y hoy vive para siempre. También, y por último, el argumento para poder apreciar y considerar la importancia de la cristología es su eternidad, ¿ya? Es importantísimo entender y comprender, amados hermanos, que Cristo es eterno, ¿ya? Si bien es cierto, hay por ahí un pasaje bíblico de que como que se presta en cierto sentido para una confusión, pero no es así, ¿ya? Si bien es cierto, hay un principio, Cristo tiene un principio, pero humanamente hablando, cuando nace, cuando es concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, cubre a María, ¿verdad? Y ahí hay un principio en el sentido de la vida como hombre, pero Jesús siempre ha sido eterno, siempre ha existido y se existirá, como lo dice Apocalipsis, yo soy el que vivo y vivo para siempre, estuve muerto pero ahora vivo para siempre, eternidad. Qué tremendo poder escuchar todos estos argumentos, entender, amados hermanos, que la importancia de poder conocer, en este caso, esta doctrina que es la cristología, ¿ya? Una doctrina que es fundamental, que podamos conocerla, manejarla, entenderla, ¿ya? Es mucho más completa, más íntegra que los mismos 4 evangelios, ¿ya? Poder entender toda la obra de Cristo, poder entender la importancia de Cristo. El aspecto del mi hermano Alejandro, voy a pasar, espérenme un segundito, acá. Ya. Para fortalecer lo que acabamos de decir, vamos a dar a conocer la importancia de la doctrina justamente de la cristología, ¿ya? Hoy existe una gran oposición a esta doctrina, ¿ya? Y para qué ir tan lejos, tenemos en este caso la secta de los testigos de Jehová, que hace alusión de que Cristo es un ser creado, es una criatura, ¿ya? Otros que hacen alusión a Cristo fue nada más y nada menos que un gran profeta, un profeta muy peculiar, muy especial, y nada más que eso, ¿ya? Sin embargo, hemos dado ya todos los argumentos necesarios para entender que Cristo es divino, es Dios. Como dice la Escritura, es Emmanuel, Dios con nosotros,
¿ya? Por lo tanto, hay diversas ideas filosóficas. De repente nos vamos a encontrar con Guillermo, otras ideas filosóficas, con teorías. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Va a compartir alguna lámina o se la comparto yo? No. Esto nomás. Ya. No, esto nomás. Hay teorías científicas, ¿verdad?, que hacen a la alusión, a la negación de la divinidad de Cristo. Por eso que hemos dado en esta clase importancia, con todos estos argumentos que les dimos a conocer recién, la importancia y la convicción de la, en este caso, divinidad y de la eternidad de la persona de Cristo. De la verdad de esta doctrina depende de la salvación, ¿ya? Si negamos la persona de Cristo, atención, estaríamos en vano haciendo esta clase, o estaríamos en vano congregándonos, estaríamos en vano, ¿verdad?, teniendo esa esperanza, porque en reconocer la persona de Cristo y reconocer su obra íntegra de salvación, de expiación, de remisión de pecado, de intercesión, es conocer justamente y aceptar la salvación. ¿Ya? La salvación precisamente depende de que cada uno de nosotros, ¿verdad?, entendamos, comprendamos, no tan solamente en nuestro entendimiento humano, sino que en nuestro espíritu, en nuestra vida, ¿ya?, de que Cristo vino a salvarnos. En eso, ¿verdad?, se encierra toda la labor de Cristo, su salvación. Gracias a él somos salvos. Salvo de la ira de Dios, salvo de la separación, ¿no es cierto?, que teníamos con Dios. Por lo tanto, estudiar, reitero, aprender y conocer la doctrina de la cristología nos va a dar justamente mayor argumento para entender de que somos salvos. Si Cristo dice no es divino, su obra expiatoria no tendría valor suficiente para conseguir el perdón de pecado y la justificación por nuestro pecado. Por lo tanto, el estudiar cristología, ¿verdad?, nos permite reconocer la divinidad de Cristo entre otros atributos que él posee. Continuamos. Su muerte dice en vano. Y la resurrección, una enorme ilusión o una quizás hermosa mito, ¿verdad? Una hermosa creencia. Sin embargo, ¿verdad? Las evidencias nos demuestran, las evidencias bíblicas y las evidencias espirituales, y esa es la que más me gusta. Hoy por hoy existen millones de hijos de Dios, unos que están en la presencia del Señor y otros que están, ¿no es cierto?, aún, ¿verdad?, creyendo y que dan testimonio justamente de la resurrección de Cristo con su propio testimonio, con su propia consagración, con su propia santificación, ¿ya?, a través de la persona del Espíritu Santo, viviendo con una vida apartada. Por lo tanto, a todos aquellos que son nuevos, a todos aquellos que Dios tuvo misericordia en escogerlo, ¿verdad?, les espera eso, les espera, ¿verdad?, una gloriosa salvación, ¿ya?, una hermosa vida en Cristo Jesús, una vida de paz, una vida de amor, una transformación pero radical de nuestras personas, ¿ya? Por lo tanto, su muerte hubiese sido en vano, ¿verdad?, y la resurrección una enorme ilusión si no creemos en esta hermosa doctrina de la cristología, si no entendemos, ¿verdad?, a través de la convicción de que Dios se despojó en la persona de Cristo y vino a morir voluntariamente, vino a morir por amor, ¿no es cierto?, a los perdidos, ¿ya? Y cómo no nos vamos a hacer referencia y no nos vamos a acordar de ese hermoso momento cuando Jesús, estando en la cruz, dice: Padre, a ti entrego mi espíritu, consumado es, ya está hecha, ¿no es cierto?, el trabajo, está hecho, llegó a su fin este plan de poder rescatar al hombre. Por lo tanto, vemos ahí a través de la muerte de Jesús y muerte de cruz, que era una de las muertes más crueles, ¿ya? Cómo en este caso Dios, el Dios Padre, ¿verdad?, acepta esa ofrenda, acepta ese cordero sin mancha,
ese cordero intachable, lo acepta, su sangre es derramada y acepta en este caso, ¿verdad? Como poniéndole fin ya a esta etapa del pecado. Por lo tanto, qué importante es poder decir de que en Cristo somos salvos, ya para todas aquellas personas nuevas que a lo mejor están recién iniciando esta carrera de creer en Cristo, de creer que Él vino y se hizo hombre, de creer de que Él murió y que resucitó, decirle de que esto no es una ilusión, ¿ya? Es una convicción, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en estos tiempos. Su vida y su enseñanza sería una oratoria, ¿ya? Si no creyéramos, ¿verdad?, en todo lo que hizo Cristo, su vida y su enseñanza sería más que uno de los tantos charlatanes que existió en la historia del hombre. Quizás uno de los tantos filósofos, ¿verdad?, que trajo un nuevo discurso. Sin embargo, su vida y su enseñanza no fue una oratoria, no fue un mero discurso, sino que más que nada fue un mensaje, una buena nueva de salvación, un mensaje de esperanza para la humanidad. Entonces Cristo dice sería un gran maestro, mártir y revolucionario social, ¿ya? Como dice ahí, ¿verdad? Como uno de nuestros padres de la patria, José Miguel Carrera, ya un hombre que fue muy revolucionario en esos tiempos, podríamos decir que Cristo sería casi igual. Ya, de hecho, quisieron utilizarlo como un instrumento de revolución contra el Imperio Romano, pero como él dijo, su reino no es de este mundo. Para el cristiano, dice esta doctrina, es la gran diferencia entre la vida y la muerte. Eso es fundamental, ¿ya? Aceptar la doctrina de cristología justamente depende de nuestra vida en ese aspecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque al reconocer y al tener esa convicción, hemos pasado de muerte a vida eterna. Y por último, decirle que el monoteísmo cristológico del Nuevo Testamento, ¿ya?, es justamente uno de los aspectos fundamentales de esta nueva, pues, dispensación de la gracia, ¿ya? Cuando hablamos de monoteísmo nos referimos a la creencia de un solo Dios, ¿ya? Estamos hablando del Nuevo Testamento, en donde Jesucristo es el Dios único del monoteísmo judío, ¿ya?, de aquellos que aceptaron a Cristo, de aquellos que creyeron de que Cristo era el cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa de Dios que se iba a manifestar. La intención de la cristología del Nuevo Testamento es incluir justamente a Jesús en la identidad divina y única, ¿ya? Por lo tanto, hemos dado más que suficiente argumento para decir de que Cristo Jesús es divino, es Dios mismo, como dice ahí en las Escrituras, Emmanuel, Dios con nosotros. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen también que incluyeron a Jesús en la soberanía divina, única y sobre todas las cosas, ¿ya? En este aspecto, lo que nos quiere decir ya de que Dios es soberano, uno de sus atributos es la soberanía. ¿Ya? Como Dios, Él hace su voluntad, ¿ya? Manifiesta su voluntad, que muchas veces a nosotros no nos parezca, ¿verdad?, quizás justo, no nos parezca conveniente, sin embargo, Dios manifiesta su soberanía en este sentido sobre todas las cosas. Y por ende, Jesús es exactamente igual. Le identificaron, dice, con el nombre divino que denota la identidad divina única, ¿ya? Bueno, aquellos que justamente creyeron en Él, supieron discernir quién era Jesús. Le describieron como merecedor de adoración, como reconocimiento de la identidad divina y única, ¿ya? Sobre todo ya en su resurrección, ¿verdad? Hay todo un reconocimiento. Juan ahí, en esa hermosa visión de Apocalipsis, cae de rodillas ante la presencia de Cristo, ¿verdad? Como merecedor único de adoración.
Bien, continuamos. Dice, en esta dimensión de la eternidad, la persona de Cristo se relaciona y ajusta a su debilidad. ¿Ya? Entendamos que debilidad hace referencia a la creencia de un ser superior, que Dios. Es confirmado el siguiente pasaje bíblico de Juan 8:18. ¿Ya? Retiramos este pasaje porque es muy descriptivo, ¿ya? En el sentido de que en este caso los sacerdotes, todo el mundo religioso, la autoridad religiosa, tenían esa problemática en el sentido de que esperaban a un Mesías, o no supieron discernir quién era, no supieron reconocer, ¿ya? Entonces, en una disputa ahí, por así decirlo, teológica, en relación a Abraham, ellos se enfadan mucho y le dicen, pero ¿cómo tú vas a ser superior o qué sé yo, mayor que nuestro padre Abraham, padre de la fe? Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, en su convicción les dice, que de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya? Y la semana pasada veíamos, ¿verdad?, que a través de esa teofanía, el ángel de Jehová, cómo Jesucristo, ¿verdad?, se presenta y se manifestó en diferentes episodios bíblicos, con diferentes líderes, con diferentes hombres que fueron llamados por Dios, y se manifiesta ahí, ¿no es cierto? Ya nadie puede negar de que ese ángel de Jehová es diferente a todos los demás ángeles, porque ese enviado, ese mensajero, acepta adoración, ¿ya? Josué le reconoce y le adora, Moisés le reconoce y le adora, ¿ya? Por lo tanto, Jesús en ese aspecto no tenía ninguna duda. Y en nuestra palabra le quiso decir eso. Oye, pero si yo hablé con Josué, hablé con Abraham, con Isaac, en fin, con todos ellos. Por lo tanto, aquí toma importancia lo que les dice a ellos. Por eso les digo a ustedes, de cierto digo, antes que Abraham fuese, antes de que Abraham naciese, antes que Abraham existiese, yo soy, ¿ya? Dando a conocer justamente dos aspectos. Uno, que el yo soy habla justamente de Dios mismo, ¿ya? Como Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, el yo soy, ¿verdad? Habla justamente del Dios mismo, ¿verdad? También dice su preexistencia eterna, que es establecida en el Evangelio de Juan, ¿ya? En el principio era el verbo, que este es uno de los pasajes que más precisamente afirma la preexistencia de Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios, ¿ya? Por lo tanto, en relación a la humanidad de Cristo, obviamente en esta condición, Jesús tuvo un principio, y ya lo dijimos anteriormente, ese principio fue cuando nace, ¿no es cierto?, producto de haber sido concebido por el Espíritu Santo, nace del Espíritu Santo y de María, ¿ya? Más adelante vamos a ver también el milagro de la concepción de Jesús, ¿ya?, que también es otra doctrina hermosísima. Gálatas 4:4 dice, nos declara que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿ya? Aquí hay dos aspectos en donde nos relata justamente Dios envió a su Hijo. Esa oración, Dios envió a su Hijo, que aparece en Gálatas 4:4, nos demuestra precisamente la preexistencia y la eternidad de Cristo, ¿ya? ¿Quién envía al Hijo, al Dios Hijo? El Dios Padre, ¿ya? Y estamos hablando ahí de la eternidad, y ahí estamos hablando de la preexistencia. ¿Ya? ¿Cómo lo envía, verdad? Lo envía, ¿verdad?, para nacer. ¿Quién? De mujer y bajo la ley. Por lo tanto, aquí en este versículo bíblico nos demuestra una vez más la preexistencia y la eternidad de Cristo. Como dice acá abajo, ¿verdad?, el que existía desde la eternidad llega a ser en el tiempo de Dios, nacido de mujer. Como dice la primera promesa de redención, la profecía de Génesis 15, ¿verdad?, declarando así que la persona de Cristo fue preexistente, ¿ya?
Por lo tanto, de esta manera se afirma de que Él existió desde antes de que fuera encarnado, ¿ya? Desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Así que, por lo tanto, cada uno de estos argumentos vienen a reafirmar la preexistencia de su persona. En conclusión, es evidente, por lo tanto, de que si Cristo es Dios, Él es eterno. ¿Ya? En eso no hay mayor cuestionamiento. Y si Él es eterno, Él es Dios. Y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen una a otra. Se concluye así, como dice, así que siendo Cristo Dios, Él existe desde la eternidad a la eternidad. Por último, la eternidad de Cristo está establecida por dos líneas de revelación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a compartir ahora. Primera línea de revelación dice por declaraciones directas, ¿ya? Veamos lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, perdón, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, como lo dice ahí, ¿verdad? La primera línea de revelación, de muestra de la preexistencia de Cristo, la tenemos a través de estas declaraciones directas de este hermoso profeta Isaías, el profeta evangelista, ¿verdad? El profeta, ¿verdad?, quien más habla de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento y que hace justamente alusión a su preexistencia, ¿ya? Dice: los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. La segunda línea de revelación, y con esto ya estaríamos terminando, sería por implicaciones de las Escrituras, como dice Colosenses capítulo 1, del 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la obra de la creación misma del universo se le adjudica, en este caso, a la persona de Cristo, ¿ya? Versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿ya? Por eso es que cuando vemos a Cristo en Apocalipsis, ¿ya? Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, ¿ya? Producto de la obra redentora que Él hizo, se ha ganado, ¿verdad?, merecidamente ese nombre, y por eso dice la Escritura de que todo hombre, todo reino se va a tener que doblegar ante Él. Por último, voy a citar el último versículo bíblico, Juan 1:14, y que encierra precisamente lo que es la preexistencia de Cristo y su manifestación, ¿verdad? Como aquel Dios que se hizo hombre. Y aquí nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, en otras palabras, y habitó entre nosotros, ¿ya? Vivió con nosotros, nos entendió. Más adelante vamos a ver cómo Él tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, tuvo que dormir, ¿ya? Se molestó, tuvo tristeza, tuvo debilidades. Entonces, ¿qué más, verdad? ¿Cómo no vamos a comprender y entender en ese aspecto la humanidad de Cristo? Por eso es que acá aparece este nombre Emmanuel, ¿ya? Un nombre que describe justamente todo lo que Él hizo cuando se humanizó, como ese Dios que se humaniza, ¿verdad? Dios con nosotros. Y gracias a eso vimos su gloria, ¿ya? Voy a antes que pasemos a esta última parte, a poder dar unos minutos para poder ver algunos comentarios. Mi hermano Alejandro. Pastor Guillermo. Sí, podríamos dar, por así decirlo, algunos momentitos para que algunos de nuestros hermanos nos puedan formular alguna pregunta, alguna apreciación.
Sí, me parece. Alguien, el pastor Baltasar, por favor. Voy a hacer la, pastor Guillermo, de un judío. ¿Qué pasa? Yo creo en la Torá. El Mesías no ha venido. Hasta el momento la Biblia que yo tengo me dice que el Mesías no puede ser ese sufriente que dice Isaías 53, como dicen muchos cristianos. ¿Cómo usted me podría decir que Cristo vino y que Cristo es el que realmente dice usted que es en la preexistencia? Perdóneme, lo voy a hacer para que podamos defender esa tesis, porque si yo soy judío, yo no he recibido el Mesías, no lo conozco, yo no reconozco a Jesús como el Mesías, porque de Belén salieron 3000 falsos Mesías. Entonces, uno más. Por favor. Muy buena su pregunta. Bueno, vamos a tratar de poder responderla bíblicamente, en el sentido de que, si bien cierto, Israel es el pueblo de Dios y en ese aspecto ellos tienen la creencia también como nosotros de la existencia de un solo Dios, lo que es el monoteísmo, ¿ya? También podemos decir de que hay judíos mesiánicos que sí creyeron y que sí aceptan la persona de Jesús como el Hijo de Dios. Ese es un punto. Y el otro punto es que por la dureza de los corazones, Israel durante toda su historia se caracterizó justamente por ser duro de servir, ser duro de corazón, no creer a pesar de todas las evidencias que existían en ese sentido. Por lo tanto, yo soy un judío, pastor Guillermo, yo soy un judío ortodoxo. Yo necesito que usted me convenza a mí, que me demuestre a mí, a través de la Torá o a través de la Biblia, quién es Jesús. Y pastor, entiendo una cosa, el convencimiento no se lo puedo dar yo. Aquí quien convence, así como los gentiles, quien convence de pecado es el Espíritu Santo, quien tendrá que convencerlo a ellos es el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, está bien, pero vuelvo a insistir. Usted está conversando conmigo, usted me está hablando de la preexistencia de Cristo, el tema que dimos hoy día. ¿Cómo me demuestra a mí, que yo soy un judío ortodoxo, de que realmente Cristo es el que estuvo allí con Josué? Un ejemplo. La tipología del ángel de Jehová, un ejemplo. ¿Usted me puede demostrar que eso es así? ¿Cuál es la fórmula que yo podría? Porque yo me he encontrado con judíos y entre ellos he podido conversar. Ellos son muy abiertos a conversar, pero yo quisiera saber esa respuesta, ¿no? Yo sé que en los postreros días que Dios va a hacer lo justo, lo necesario, conforme a las profecías que nosotros sabemos como cristianos, como lo poco y nada que hemos estudiado de la Biblia. Pero yo quisiera saber una respuesta lógica a través de la palabra de Dios, no que me convenza. Preguntémosle a Nicodemo y a José de Arimatea. Ahí nadie puede discutir quién eran ellos. Ellos eran judíos, ¿ya? En donde la gran mayoría de ellos negaban, en este caso, la divinidad de Cristo en esa época. Pero sin embargo tenemos dos excepciones tremendas, ¿ya? De hecho, uno de ellos va a Jesús de noche, ¿verdad? Y se confiesa, por así decirlo, ¿ya? Y Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Por lo tanto, insisto, que el único que así como nos convenció nosotros de nuestra condición de pecado a los gentiles, a ellos tendrá que ser el Espíritu Santo el que los convenza. Porque le podemos dar, no sé, un sinfín de argumentos bíblicos, escriturales de la Torá, en fin, de los primeros 5 libros, etcétera, y todo eso, ¿ya? Pero mientras ellos
no abran su corazón, no nazcan a esa vida nueva del Espíritu, no va a haber convencimiento. Por lo tanto, ese sería mi argumento. El caso de ellos es muy especial, porque nadie puede negar ya su condición de ¿no es cierto?, teólogos, de hombres con un cierto estatus eclesiástico, por así decirlo, ¿verdad? Y sin embargo, ellos manifiestan, ¿no es cierto?, su necesidad espiritual, ¿verdad? Y al final terminan siendo, en este caso, conocedores, reconocen quién es la persona de Cristo en su condición de enviado por Dios para poder salvar y redimir a la humanidad. Pero no tendría otro argumento bíblico, otro argumento directo, ¿ya? Llevándolo al plano actual de los judíos ortodoxos, que estos dos varones, José de Arimatea, ¿ya?, y Nicodemo. Mi hermano Alejandro, ¿usted quiere decir algo? Sí, bueno, hay algunas cosas importantes que podemos analizar. Pastor Baltasar, hay algunas cosas que jamás nosotros vamos a poder convencer a un judío. Primero porque el judío cree que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. Eso es lo primero. Segundo, el cristianismo indudablemente que contradice la teología judía. El cristianismo ortodoxo no contradice la teología judía, eso es lo segundo. Y lo tercero es que Jesús nunca cumplió con los requisitos del Mesías, dicen los judíos. ¿Me entiende? No cumplió con los requisitos. Y lo cuarto es que los versículos bíblicos referentes a Jesús mismo son traducciones para ellos incorrectas. Es decir, lo que aparece en Isaías 51, Isaías 43, referente al Mesías, para nosotros tiene una interpretación, ¿cierto?, pero para ellos tiene otra interpretación. ¿Por qué? Porque ellos ven al Mesías, ¿cierto?, no ven en Jesucristo aún al Mesías. Luego la creencia judía se basa en una revelación nacional, o sea, son tan nacionalistas que ellos no creen, ¿cierto?, que en el fondo su religión, de decirlo de esa manera, pueda extenderse a otros pueblos, por este celo que tenían los judíos. Recuerde que Pablo habla de este celo de los judíos por la ley, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué Jesús no cumplió las profecías mesiánicas? Primero porque le faltó construir el tercer templo, lo que se señala ahí en Ezequiel, ¿cierto? Por ahí, creo que el capítulo 37 nos menciona aquello. Aún el tercer templo no se cumple, y según la teología dispensacionalista, este tercer templo va a ser cumplido en el periodo de la tribulación, ¿ok? Luego reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, como dice Isaías 43, ¿ok? Según nosotros, según nuestra posición, si eso se cumplió en el año 1957, cuando las Naciones Unidas proclamaron a Israel como una nueva nación, ¿se recuerda? Entonces, ese capítulo de Isaías 43 ya fue cumplido. Por lo tanto, tratar de convencer a un judío que crea en el Mesías, como decía el pastor Guillermo, yo le puedo mostrar con las escrituras, Isaías 51, Isaías 61, Isaías, los Salmos, Isaías 43, y sencillamente no los vamos a poder convencer. ¿Quién es el que convence? Como decía el pastor Guillermo, es simplemente el Espíritu Santo. Es el único que puede convertir a un judío al cristianismo. No hay otra manera. Yo le puedo hacer una tremenda exégesis a un judío respecto a los pasajes que yo le mencioné, que son los más característicos, pero no hay una manera de hacerlo. Eso le puedo mencionar como respuesta. Tal vez podríamos entrar a analizar un poco más en profundidad. Recuerde que los judíos decían, ellos en el fondo se contradicen con nuestra teología, que nosotros somos trinitarios. Recuerde que somos trinitarios, y ellos en el fondo son unitarios, porque ellos no creen en tres dioses. Porque al aceptar a Cristo estarían aceptando la Trinidad. Recuerde el Shema de los judíos, ¿cierto? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, dice Deuteronomio 6:4, ¿se acuerda? Entonces, por lo tanto, si ellos aceptan a Jesucristo, estarían aceptando la Trinidad. Los judíos son unitarios, ellos no creen en la Trinidad, ¿me entiende? Es un buen tema, Pastor Baltasar, que podríamos, ¿cierto?, tratarlo. ¿Le parece, Pastor Guillermo, tratarlo un poquitito más el próximo viernes? Y es bueno, sí, es bueno que surjan. Sí, además que ante eso, Amelia, además que ante eso debemos entender todo lo que dice el contexto del Antiguo Testamento, que hay toda una
hay todo un plan de parte de Dios y entender de que Israel se caracterizó justamente por la negación muchas veces de Dios mismo, ¿verdad? Y de su fidelidad ante Dios. Y por lo tanto, esa fue como la pauta en el sentido de que Dios establece lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en el futuro, ¿ya? Por algo, ¿no es cierto?, están escritas todas esas profecías con respecto a los eventos escatológicos que han de ocurrir después de la segunda venida de Cristo con respecto a Israel mismo, ¿verdad? Y va a llegar un punto en que ahí sí que le van a reconocer. Por lo tanto, hay como, en este caso, el ejercicio de la soberanía de Dios con respecto a esa creencia o a esa convicción, ¿verdad?, de no aceptar a Cristo como tal, ¿ya? Por lo tanto, hay excepciones, por supuesto. Tenemos, en este caso, del mismo judaísmo, un remanente, ¿verdad?, en donde ellos aceptan y reconocen a Cristo, ¿verdad?, como el Mesías, que son los judíos mesiánicos. Pastor Guillermo, no es por polemizar, ni siquiera hermano Alejandro, sino para que podamos compartir. Sí. Es para que podamos compartir y entender. Sí. Y lo más importante, quiero hacerle un apoyo al pastor Guillermo, que la cristología es imbuirnos nosotros mismos, conocer los atributos de Cristo, la esencia de Cristo, quién es Cristo, para dónde nos lleva este mensaje. Nosotros llenarnos, imbuirnos, llenarnos completamente de Cristo, pero saber, por ejemplo, conocer los tipos de Cristo que hubo en el Antiguo Testamento y poderlos demostrar a través de la palabra. Por ejemplo, por decir que Aarón fue una tipología de Cristo. Adán, Abel, el arca fue una tipología de Cristo. Saber por qué fue una tipología de Cristo, eso es cristología. Cristología es llenarlo, saber la esencia misma de que Cristo es Dios, que Jesucristo, fuera de ser el Hijo de Dios, es el Dios mismo. No es que seamos unitarios, sino que poder enmarcarnos y poder que cuando yo hable de Cristo, Cristo hable a través de mí. Que nosotros seamos un Cristo más, pero llenos de Él, llenos de su presencia. Esa es la cristología. La cristología es saber conocer en quién he creído y por qué he creído en Él. Cristo en mí y en ustedes, en todos. Nosotros somos la base de todo el Cristo de la gloria. Esa es la verdad. Pastor Baltasar, nosotros somos la base del Cristo de la gloria. Argumentando más lo que dice usted, recuerde que, insisto, los judíos son unitarios. Ellos tienen una unicidad, una divinidad. Y como dice la Torá, acuérdense, dicen que Dios no es un mortal, dice la Torá. Entonces, para los judíos pensar y tratar de interpretar Filipenses 2.5 cuando dice que Cristo, la kenosis, lo que estaba hablando el pastor Guillermo, la kenosis, la kenosis, ¿qué es lo que dice? Deje de acordarme el pasaje, dice que Dios se despojó, ¿cierto? Se despojó, dice, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se despoja de su gloria, ¿ya? Y Cristo se trae su divinidad. Ojo, se trae sus atributos divinos. Entonces, ¿decirle eso a un judío? No, me va a decir, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre pensar de que el Dios se humanó? No, es imposible. Por lo tanto, cuando uno lo lleva, hermano Alejandro, a un judío a conversar en el Génesis, cuando dice hagamos. Correcto, sí, estoy de acuerdo con usted. Pero cuando vamos al principio, cuando se habla del Dios plural, ellos tratan de decir el Adonai, el Yahvé, pero no se atreven a decir el Elohim, el Dios
el Dios nuestro, o sea, nuestro Dios, o sea, el Dios no dice trino ahí, pero sí que había, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, no dice a mi imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esas palabras ellos tratan de no utilizarlas, no tocarlas, no volver a ese lugar. Entonces, también uno tiene argumentos como para hablar con un judío y llevarlos al tema que realmente ellos eluden de conversar. Exacto. Pastor Baltasar, esperamos que nos le hayan satisfacido las respuestas, los argumentos que le habíamos dado. Sí, me están convenciendo de a poco como judío. A ver, lo que yo le quería decir, que ¿usted alguna vez ha conversado con algún judío? Sí, sí, mucho. ¿Ya? Sí, yo también. Sí. Sí, y por eso le digo que... ¿Sabe qué es lo que me ha gustado? Sí, del pueblo judío, ¿sabe qué? Y con los judíos que he conversado, sí hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Ellos dicen, haz un bien, no te importe a quién. Y segundo, levántate una hora más temprano para vivir más intensamente tu día. Y eso lo hacen ellos porque ellos viven constantemente en guerra. No saben si acaso llega una bomba, pero ellos quieren estar una hora más con Dios y con su familia. Y cuando ellos hacen una obra, no le importa a quién se la haga. Y eso es tan importante para nosotros, la humildad y lo que podemos hacer. Aprendemos de ellos también, aprendamos de ellos. Ellos también es, también es importante, también es importante, disculpe Pastor Guillermo, también es importante, Pastor Baltasar, que creo que la gran mayoría sabe, que los judíos no tienen ellos en su Biblia el Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que se denomina la Septuaginta, ¿ya? Que es la versión hebrea traducida al griego en el 253 a.C. Por lo tanto, intentar convencer a un judío con el Nuevo Testamento es imposible, descartarlo inmediatamente. Por eso es que es necesario ir a las raíces, a Isaías 53, Isaías 61, algunos salmos, pero aún así usted le puede mostrar. Para eso, ¿cierto? Hay que tener un poquito de conocimiento de hebreo, tratar de explicarles palabra por palabra y dejar que el Espíritu Santo, ¿cierto?, les convenza. Caso contrario, imposible. Eso. Bueno, ahí tenemos, Pastor Baltasar, la demostración. Ni siquiera le satisfació, ¿verdad? Ni siquiera Jesús lo pudo convencer, ¿ya? A excepción de algunos, como en el caso bíblico de estos dos varones, Arimatea y Nicodemo, ¿ya? Que son la excepción. ¿Por qué? Porque ellos andaban en busca de realmente del cumplimiento de la promesa. Pero si usted me dice que quiera convencer a un judío, prácticamente es imposible. ¿Sabes? Estuve últimamente en las charlas de las cuevas de Qumran. Sí, muy buenas. Son de los judíos y ellos no sé, hermano Alejandro, si optó también o lo vio, ellos van reconociendo también que están los escritos del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Y ellos van reconociendo también continuamente de que a lo mejor puede que haya sido Cristo el Mesías que ellos están mirando. Hay una paradoja de que realmente cuando nosotros miramos la montaña, vemos las diferentes formas, pero entre montaña y montaña siempre hay un vacío. Entre montaña y montaña siempre hay un valle, pero nosotros cuando las miramos de lejos, vemos las dos puntas de la montaña igual. Ahí está. Pero entre la montaña y la montaña, este es el primer Cristo, el Cristo sufriente. Después viene el Cristo reinante. Cuando uno le empieza a conversar con respecto a esa situación y le dice que ese vacío que está ahí es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que Dios ya lo profetizó desde Daniel, que lo sabemos muy bien, ese vacío que hay entre los dos montes. Es importante también poder rescatar esa partecita del vacío, del valle que hay entre uno y otro lado, del Cristo sufriente y el Cristo reinante, el Cristo conquistador, el que va a colocar el pie allá en Masada.
Sí. Recuerden, 9:24. Disculpe, Pastor Guillermo. Alejandro, los manuscritos del Mar Muerto, ya, o de Qumran, generalmente se le atribuye más a los esenios que a los judíos propiamente tal, ¿ya? Yo no sé si estaríamos llegando hasta el fin ahí, mi hermano Alejandro. Por el pastor Héctor, ¿sí? Levantó su manito. Pastor Héctor, por favor, adelante. Pastor Héctor González. Mi hermano Alejandro, muy buenas tardes. Buenas noches, querida. Buenas noches. Está muy interesante, pero tenemos que ver en Daniel que se toma Jesús, el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús utiliza ese término, porque nosotros sabemos que los judíos, la Torá son opiniones rabínicas que se fueron sobreponiendo, hasta dejar a un lado la escritura. Por eso Dios dice muchas veces que el corazón del hombre se apartó de lo real, de la escritura de Dios, de buscar. Entonces, si nosotros queremos convencer a un judío, hoy día es muy difícil, porque todos se van a lo rabínico, buscar lo que dice tal rabino. Por eso Jesús le dice, las escrituras hablan de mí. Entonces siempre lo llevó a la escritura, en cambio ellos solamente tenían conceptos rabínicos. Por eso cuesta mucho hoy día que un judío pueda comprender. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Amén. Gracias, Pastor Héctor. Pastor Jorge. Pastor Jorge, tenía su mano levantada. Sí. Bueno, la verdad las cosas es que el tema es bastante interesante, quedaría como para una clase aparte para poder verlo. En mi tiempo de juventud yo tuve la oportunidad de participar con JAMI. JAMI significa Junta Americana de Misiones a Israel. Son judíos que de alguna manera habían recibido al Mesías, pero cuando uno habla de un judío mesiánico, es un judío ortodoxo tradicional que agrega el Mesías, siguiendo las diferentes fiestas, siguiendo las celebraciones que ellos tienen como comunidad, como pueblo de Dios, pero ellos no dejan su judaísmo. O sea, ellos igual se tienen que de alguna manera respetar el Sabbat, tienen que respetar sus ayunos, respetar las fiestas solemnes, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, y todo lo que eso involucra. Yo tuve la bendición y fue una tremenda oportunidad que me dieron a mí para ellos como gentil, de participar en algunas reuniones que ellos tenían, exceptuando en las fiestas solemnes como la Pascua, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son fiestas como solamente del pueblo de Israel. En esas no participé, pero en otras sí pude participar porque había una judía mesiánica que trabajaba en la sociedad bíblica, donde tuve la oportunidad también de trabajar, y a través de ella yo participé en estas reuniones. Y saben que es un tiempo ceremonial bastante hermoso, pero que yo como no judío, le hablo a un judío, el judío enseguida cierra las puertas, porque para ello un no judío, hay un libro que escribió un rabino que se llama La vida del judío. Y entre una de las cosas que el judío da gracias a Dios, dice que, o a Jehová en este caso, o a Yahvé, primero da gracias por ser judío, da gracias por haber nacido en Israel, y una de las cosas por la cual da gracias de no ser no israelita. Entonces, para ellos, que una persona que no sea israelita nunca le va a poder quizás tratar de mostrar el camino. Y como bien decía el pastor Guillermo, aunque nosotros nos esforcemos y querramos plantearle a ellos el camino hacia el Mesías, no va a haber esa oportunidad. Puede que quizás nos escuchen como una forma de educación, pero lo que me llamó mucho la atención en esta comunidad judía, que todas las fiestas y cada uno de los artículos que hay dentro del templo, ellos, cuando son judíos mesiánicos, hablan de eso. El pan de la proposición, la menoná, que es la lámpara de el candelabro de los 7 brazos, siempre hablan eso y lo van de alguna manera acercando a lo que hizo Cristo o dijo Cristo aquí en la tierra. Pero ténganlo por seguro que es muy difícil, por no decir imposible, porque lo único que dice la última palabra, el Espíritu Santo quien convence de pecado. Pero para nosotros los no judíos, hablarle a un judío, no van a escuchar por cortesía, por respeto, pero que nosotros podamos hablarle como a un igual de nosotros, es muy difícil.
frente a eso. Frente a lo otro que me gustaría mucho si el pastor Guillermo quizás pudiera ahondar un poquito más en Juan 1.1, donde Cristo se presenta como el verbo. El por qué en ese mismo texto, cuando se escribe Juan 1.1, ¿por qué era necesario presentarlo con ese adjetivo verbo? ¿Por qué es necesario usar la palabra verbo y no haber usado otra palabra? ¿Tiene alguna, como para ondear un poquito más acerca de la persona de Cristo? Ahora mismo, o la próxima clase. Para la próxima clase, ¿sí que prefiere por el tiempo, por la hora? Sí, exactamente, por el tiempo. Me preocupa un poquito el tiempo ahí y podamos profundizar específicamente en relación a la preexistencia, cuando se cita ahí que el verbo se hizo carne, el logo, ¿ya? Me comprometo para la otra clase preparar algo mucho más profundo en ese sentido. Hermano Alejandro. Sí, pues sí, me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. El pastor Héctor tiene otra pregunta, pastor Héctor González. Al tiro, pastor Baltasar. No, mi hermano, quedó levantada la... Sí, ya disculpe. Pastor Baltasar, por favor. Sí, que para la próxima clase voy a venir como ateo. Perfecto, sí, me parece. Sí, voy a venir como ateo. Entonces me voy a preparar. También, pastor Guillermo, prepárese, pastor Juvenal, por favor. Voy a venir como ateo, ¿ya? Ya. Ok, vamos a mostrarle ahí el griego en Juan 1.1. Voy a ir con la espada desenvainada, ¿ya? Guillermo, ¿puedo venir yo en representación de la ciencia como agnóstica? Muy interesante todo. Sí, está bien, cierto, desde la ciencia y la biotecnología lo entendemos desde otra mirada. Mire, viene con la espada, el varón, Mire, el príncipe. ahí ya tenía la espada lista, ya el varón de la espada desenvainada. O sea, Mi hermano va a estar re interesante la clase el próximo sí. Juan 1.1. Podemos bueno, hablar toda una vida de Juan 1.1. Sí. Sí. Bueno, no sé, pues si no hay más dudas o qué sé yo, otros comentarios, hasta aquí nomás llegaríamos para darle paso Amén. a usted. ¿Finalizar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún último comentario, pastor Juvenal, hermano Máximo? ¿No? ¿Hermano Walter? No, Alejandro. Perfecto. Gracias. Okay. Bueno, si no hay más... Hermano Alejandro. Sí, por perdón, favor, pastor Guillermo. ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos varios invitados que por primera vez se presentan acá en esta plataforma. Por favor, preséntelo, tenemos por favor. a Katy Santibáñez, que es una hija del Señor y que la conocimos, bueno, de una manera muy increíble con mi esposa, así que le damos un abrazo y un saludo y agradecido de que esté presente. Tenemos a la Carlita también, que también primera vez que está con nosotros, ¿ya? Dios les Tenemos bendiga. a Amelia, ¿ya? Y así a todos los que por primera vez se han presentado, les damos la bienvenida y le agradecemos su presencia acá en este medio. Amén, amén. Y la dejamos invitada también para las clases del día martes, que estamos estudiando el libro romano, hermana Caterina, hermana Carlita. Estamos también estudiando el libro de Romano, así que estamos recién comenzando, todavía no despegamos, así que pueden subirse al avión. Si le, hermano Walter también, usted indudablemente que ya es alumno del instituto, así que bien, sin más que decir, creo que es un buen tiempo para que nos vayamos a descansar, sin haber más preguntas. Como para concluir, yo doy las explicaciones. Se me echó a perder mi notebook, por lo tanto, en ese notebook está la clase del viernes pasado. Por lo tanto, no puedo editarla. Recién el notebook me lo entregaron ayer. Entonces ya este fin de semana voy a editar la clase del viernes y esta clase y las voy a subir a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube usted lo puede buscar UIS Cerrillos. Lo busca en YouTube, le va a aparecer nuestro canal. Suscríbase, active la campanita para que pueda recibir notificaciones. Ahí están todos los estudios. Hay una serie preciosísima del pastor Juvenal sobre apologética y está la primera clase de Romano
y este fin de semana va a estar las 2 clases del Pastor Guillermo de Cristología para que usted las pueda volver a repasar y a disfrutar. Así que eso, sin más que decir, Pastor Jorge, ¿algo más que decir? Si no, oramos para que nos desconectemos en el fondo. Sí, al final de la clase, prenda su cámara, su audio para que nos despidamos y podamos conocer el rostro, ver los rostros de los hermanos y hermanas que están conectados. Sería bonito. Hermano Máximo de Curacautín, Dios le bendiga, un gusto verle. Wow. Bien, sus camaritas se las pueden ahí activar, sería bueno para verles. Y nos empezamos, vamos a orar para buscar, ¿cierto?, al Señor. Hermano Walter, ¿será factible que nos pueda llevar en oración? Amén. 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 Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento que nos permite estudiar tu palabra, porque siempre es oportuno en nuestra vida espiritual. De igual forma, a todos aquellos que están integrándose, Señor, que están en inquietud de ti, de la Escritura, Señor, sabiendo que ella da testimonio de ti, Señor. Permite que cada familia, que cada persona que está aquí presente, Señor, sea bendecida y alcanzada por tu misericordia, Señor. Confiando que tú te manifiestas grandemente en nuestras vidas, Señor. Permite que siempre esté tu gracia en cada pastor, cada hijo que ocupa, Señor, para entregar estos mensajes, Señor, que son de edificación para la iglesia, Señor. Te agradecemos, Señor, por este privilegio, por esta honra que nos da, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Por lo tanto, Dios les bendiga. Hermano Víctor, Dios les bendiga. gusto de verle. Bendiga Katy Santibáñez, bendiciones, un abrazo. Salomón, hermana Bendiciones Catherine, para todos. Carlita, Pastor Baltasar, esté muy bien, Pastor Héctor, hermano Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bendiga. Bendiciones a todos. Ana Alicia, Dios les Que tenga bendiga. un lindo fin de semana. Ya, Pastor Baltasar, acuérdese que empezó el trabajo porque empieza cuando se cae el sol. sí. Yo estoy clarito todavía. Yo estoy clarito todavía. Tengo luz. Tengo luz, pastor. Tengo luz. Todavía estoy bien. Dios le bendiga, Pastor Baltasar. Dios le bendiga. Igualmente mi pastor Jorge, pastor Guillermo, que Dios le bendiga mucho. Muy lindo el tema y creo que estamos totalmente imbuidos en el tema. Lo más importante es que cada día nos podamos ir integrando en comentar, en sacar nuestras dudas. No nos quedemos callados. No hay preguntas tontas. Así es. No hay preguntas tontas. El que quiere saber quiere salir de su ignorancia. Yo no quiero ser ignorante. Por eso es que me convertí. Por eso estamos en clase. Claro, me convertí en judío. La próxima vez voy a ser un, como les dije ya, un ateo. Alguien Ateo. Anticristiano, Claro, sí. con todo aquí. Acuérdate, no puede comer cerdo ahora. A ver. No puede comer cerdo. No, pues no puede comer cerdo. No puede comer pan con levadura tampoco. Ya me convertí en cristiano. Hay más libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Ya, Sí, bueno, pero a Pedro le dijeron bien claro: levántate y come. Sí. Levántate y come. Bueno. Dios le bendiga, hermano. Por eso que Pablo lo reprende, por eso que Pablo reprende a Pedro. gracias, buenas noches. Dios le bendiga, hermano Alejandro. Adiós. Chao, bye bye. Ana Alicia, Hermana, que Dios le bendiga, gusto de tenerlas acá y bienvenidas. Chao, hermano. Chao, hermano. Hermano Víctor Silva, Dios le bendiga. Chao, Walter, que Dios te bendiga. Hermano Víctor, gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. Cariño a la familia. Hermano Sergio, bendiciones. Hermano Alejandro, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pastor Henry, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano, bendiciones a todos. Amén, amén. Muchas gracias. Igualmente, Dios le bendiga mucho. Un abrazo para usted y su familia, su ministerio. Gracias, querido hermano. Saludos, mi pastor Jorge. ¿Con qué nombre está conectado mi pastor Henry? Ahora. Con Henry, pues. Con Henry.
Ah, bueno, sí. Tiene razón. Le iba a poner apóstol, pero no me alcanza. Pero yo pensé que te iba a poner rabino. Sí, Dios le bendiga Ya. mucho. Bendiciones, chao, chao, chao. Dios le bendiga, buenas noches.